Muy buenas tardes. Hoy es 4 de junio. Bienvenidos a la discusión semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Denis Small. Y al ir pensando el tema central del informe estratégico de la semana, estuve pensando que lo importante era enfocar la manera en que esta crisis del COVID y todas las repercusiones en la pandemia han creado las circunstancias de una situación de shock total en el sistema financiero internacional y que estamos en una situación donde ese sistema financiero internacional, el sistema de la City de Londres y de Wall Street, está en un momento de máxima presión y de máximo peligro para el mundo entero y que es urgente, absolutamente urgente, retomar las propuestas de Lyndon LaRouche de décadas atrás, pero especialmente de este último periodo, de los pasos necesarios para reorganizar el sistema financiero internacional. Y vamos a entrar a algunos de esos detalles de lo que está pasando, en particular lo que han expresado los rusos sobre esta situación, que vienen muy al caso en cuanto a la relación de la pandemia, la situación económica, financiera, el problema de las sanciones y demás. Entonces estuve pensando cuál sería el enfoque, el título quizás de esta discusión y me dije a mí mismo, bueno, hay que hablar de que lo clave en este momento es que se requiere una cuarentena a Wall Street. Ante esta pandemia, eso es lo que se requiere, una cuarentena a Wall Street. Y, y estuve revisando y resulta que el 19 de marzo del 2020 dimos una conferencia, videoconferencia internacional exactamente con ese título. Es decir, hace más de un año, nuestra respuesta inicial a la pandemia, que recién se había visto que era una pandemia, era con un informe llamado ¿Cómo parar el coronavirus? Cuarentena Wall Street. Entonces, el enfoque que hemos tenido en todo este periodo ha sido exactamente esto que les estoy diciendo. Helga Sepp-LaRouche emitió una declaración internacional disponible en la página de resumen ejecutivo. Ustedes pueden buscarla ahí. En ese mismo periodo, en marzo del 2020, donde ella empezó diciendo lo siguiente: la mayoría de los expertos en salud ya están calificando oficialmente al coronavirus como pandemia y solo unos cuantos evaden este término con el fin de no sacudir los mercados y las inversiones en los llamados bonos pandémicos. Ya parece ser que esta pandemia será el golpe mortal para el sistema financiero, que de cualquier modo ya está en bancarrota, de lo cual son señales alarmantes e indiscutibles el hecho del mayor desplome en las bolsas de valores desde 2008, el hundimiento sin precedentes en los intereses de los certificados de tesorería de Estados Unidos a 10 años, y el anuncio del presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, de lanzar, entre comillas, dinero del helicóptero a los bancos. Y claro, sigue la discusión de Helga Sepp-LaRouche sobre los pasos necesarios a tomar. Entonces, en realidad esto viene muy al caso, porque la situación que enfrentamos hoy es que la crisis de la pandemia, en cierto sentido, ha sido la gota que derramó el vaso. El vaso de la quiebra del sistema financiero, ya ese vaso ya estaba lleno. No hay una quiebra y una bancarrota como resultado de la pandemia, sino que la pandemia es producto de las mismas medidas económicas erróneas y criminales que han existido y que se han aplicado por más de medio siglo y que nos han llevado a la quiebra irremediable del sistema actual. Pero sí es la gota que ha derramado ese vaso y ha creado la situación donde ya por todos lados, independientemente de ideologías, la gente está diciendo que se requiere un sistema nuevo. Y esto se ve de la forma más visible, más alarmante, más
dolorosa en lo que está pasando con las vacunas o lo que no está pasando con las vacunas en la mayoría de los países ante la pandemia. En esta semana vimos el dato para nada sorprendente, pero sí alarmante, que Perú volvió a calcular de manera oficial el número de muertes por COVID en base a los parámetros internacionales que la Organización Mundial de Salud les recomendó y que también recomendaron los expertos peruanos, y llegaron a la conclusión que de hecho habían subestimado o calculado menos de las muertes reales por COVID, y en vez de tener un promedio de 2.100 muertes por millón, tenían 5.484, es decir, entre 2 y 3 veces más. Ahora, no me sorprende, no nos debería sorprender. Es más, la situación de India probablemente es peor. Muchos expertos calculan que hay 5 veces más contagiados y muertos o 5 a 10 veces más que indican las cifras oficiales, porque mucho ocurre en el campo donde no hay contabilidad, y además la manera en que hacen los cálculos en general son que si no hacen una prueba ahí mismo y ponen que hay COVID como la causa de la muerte, bueno, los efectos disques secundarios de neumonía y cosas por el estilo que son producto de COVID, pues no salen en el registro oficial de esa manera. Tenemos una situación verdaderamente desesperada. Participamos recientemente nosotros del Instituto Schiller en una reunión de alcaldes hondureños de varios partidos, que fue el llamado a esa reunión fue hecho por los alcaldes que habían visitado a El Salvador y donde habían obtenido vacunas del presidente Nayib Bukele de El Salvador para Honduras, para sus municipios, que son municipios muy pobres, y se reunieron para formar una agrupación de municipios, de alcaldes, con la intención de conseguir por donde se pueda conseguir más vacunas para vacunar a su gente. Y la iniciativa tomada por los 7 alcaldes que habían ido a El Salvador, todo el mundo elogió eso, y es más, ya hay otro grupo de 6 alcaldes que entraron en contacto con las autoridades salvadoreñas con la intención de coordinar y cooperar para encontrar vacunas donde se pueda. Están en contacto con otros países, con otros grupos, etcétera, para tratar de ir mejorando una situación. Pero verdaderamente hay una situación de desesperación total, y es comprensible, y no solamente en Honduras o en Perú o en India o en otros lados. En cuanto a las actividades en Latinoamérica, comentábamos justo antes de que iniciara esta reunión y esta grabación, que Argentina acaba de recibir el visto bueno, la aprobación del Instituto Gamaleya de Rusia, porque las vacunas de Sputnik V que están produciendo en Argentina cumplen con todos los requisitos necesarios de calidad que exige el Instituto Ruso, y ahora Argentina va a empezar a producir las vacunas para uso propio y para otros países. Muy importante. Y todas estas cosas son significativas, pero la verdad es que no son una solución de fondo, porque tenemos una situación donde a nivel mundial han habido pues quizás 2.000 vacunas producidas. De esas vacunas se han vacunado completamente a 450 y pico millones de personas a nivel mundial. Obviamente totalmente insuficiente, y hay una concentración de la vacunación en los países ricos, la gente que tiene dinero, y en los otros no. Es decir, hay un nivel de falta de vacunas en los países en desarrollo que es no solamente inmoral, sino una imbecilidad científica.
porque si no se vacuna al planeta entero, no se ha vacunado a nadie en realidad. Por supuesto, es bueno que gente haya recibido la vacuna, pero esta pandemia y las que vienen no se van a resolver hasta que no lo hayamos resuelto a nivel internacional. Entonces, esto es una cosa de preocupación, debería serlo de todos los países. En cierto sentido es peor que eso, porque no solamente no se ha producido lo necesario, no solamente hay una distribución totalmente inequitativa, pero peor todavía, el gobierno de Estados Unidos, de mi país, el gobierno de Biden, está acaparando vacunas sin necesidad, porque no es que haya gente esperando más vacunas acá, se debería vacunar a más gente, pero hay más que suficiente, hay más de 100 millones de vacunas que simplemente están ahí. Está llegando la fecha de vencimiento de esas vacunas. Biden y el gobierno dicen, sí, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, y nada, nada. Mientras que hay países que se están muriendo porque las poblaciones no están recibiendo las vacunas y las condiciones generales de atención a los problemas de salud que se requieren. Entonces, y esto no es simplemente porque hay gente miserable en el gobierno de Biden, hay, pero es mucho peor que eso porque tenemos un sistema político y financiero internacional dedicado a la política malthusiana de reducción de la población. Y esto lo están haciendo adrede. Y si no cambiamos eso, si no cambiamos ese sistema de fondo, vamos a seguir teniendo exactamente ese tipo de problemas. Ahora, esto también se expresa en las sanciones económicas generales, no nada más respecto a la vacuna, sino las sanciones económicas generales que hay y que se están aplicando a decenas de países en el mundo, simplemente en violación total de las normas internacionales, del derecho internacional, como instrumento de guerra económica. Y esto ya ha llegado al tope, al límite. El dólar se ha vuelto no un activo positivo o algo positivo que la gente busca y necesita para comercio internacional o para las inversiones. El dólar se ha vuelto veneno, se ha vuelto el instrumento de guerra económica. Y este es un problema general y para todo el planeta. Y por lo tanto, hay una discusión muy activa y muy importante que está ocurriendo en términos de alternativas que se están planteando. En particular, del 2 al 5 de junio, es decir, miércoles, jueves, viernes y mañana sábado, se está realizando el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia, que es una reunión anual que se realiza. En general, lo que suelen hacer los rusos es no tanto presentar iniciativas nuevas en economía y cosas por el estilo. Siempre hay un discurso interesante del presidente y el de Putin es hoy, no tengo noticias todavía. Pero en esta ocasión lo que está pasando es que los rusos han presentado una serie de ideas e iniciativas realmente fundamentales, importantes, de las que tenemos que tomar nota. Concretamente, en el llamado a la reunión, segundito, tengo que buscar aquí en mis notas, en el programa de la reunión, dice lo siguiente. Es una descripción del título de uno de los programas, que son los riesgos que plantean las sanciones al sistema financiero global y a los negocios internacionales. Y la descripción del programa dice, las sanciones presentan una amenaza tanto a la infraestructura financiera del país que está en la mira y también a los bancos extranjeros. La transformación del dólar en un arma conlleva la amenaza de choques no previstos. Y esto ahora se ha vuelto un problema universal, dice. Bueno, no se quedó en eso. Uno de los presentadores ahí, una de las ponencias fue por parte
del viceministro de Finanzas de Rusia, Vladimir Kolychev. Y él dijo lo siguiente, que como resultado de las sanciones criminales, se está gestando un nuevo sistema financiero global. No va a nacer de un día para el otro, pero es inevitable. Los países sancionados lo van a armar, lo van a hacer. Y anunció ahí que a estas alturas el 80% del comercio ruso se llevaba a cabo en el 2019, 80% en dólares, pero Kolychev anunció que ahora es menos del 50%. Las reservas rusas ahora están solamente 20% en dólares estadounidenses. También habló el ministro de Finanzas, Silvanov. Aclaro, Silvanov es un monetarista, no es una persona muy buena que digamos, pero lo que él anunció es que a estas alturas el plan del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, que es el fondo de inversiones que ellos tienen, van a sacar la totalidad de las reservas que tienen en dólares de aquí a un mes. Han ido reduciendo eso, pero eso va a caer a cero de aquí a un mes, dijo Silvanov. Luego hay declaraciones también de otro funcionario ruso en esta situación, que es el embajador de Rusia ante la Unión Europea, se llama Vladimir Chisov, y él dijo que el mundo está pasando por una pandemia de sanciones y que esto se está utilizando para destruir la relación de Rusia con los países de la Unión Europea. Dijo además que las sanciones, aun las legales, no funcionan y puso el ejemplo del Talibán en Afganistán. Luego hubo en la conferencia del SPIEF, de San Petersburgo, un panel sobre Iberoamérica, los países de Iberoamérica y Rusia. Hubo gente de alto nivel que participaron en esa reunión de varios países. Estuvieron representantes de varios ministerios de Chile, Argentina, México, Guatemala, Guyana y Venezuela, el secretario general de la Comunidad Andina y también el presidente del Parlamento Centroamericano y también la compañía farmacéutica brasileña União Química, que fueron de los que dieron ponencias en esta reunión. También hablaron del lado ruso, ni más ni menos que Sergei Glaziev. Sergei Glaziev es muy conocido para el movimiento de la RUSH. Glaziev hace años, cuando era presidente de la Comisión Económica de la Duma rusa, había invitado a Lyndon LaRouche a presentar una ponencia ante la comisión y a participar en una audiencia pública, cosa que hizo LaRouche. Glaziev también es autor de un libro sobre la destrucción de Rusia bajo los liberales que nosotros tradujimos y publicamos en inglés. Glaziev ha sido asesor de la presidencia de Rusia, de Putin, y ahora funge como el ministro encargado de integración y macroeconomía de la Comisión Económica Eurasiática, que es la agrupación de la relación de Rusia y otros países para con la franja y la ruta de China. Abarca los países de esa región, también de la organización de seguridad de la región, la OCS y otros. Y Glaziev habló de la importancia de lo que está ocurriendo en términos del comercio y la importancia de tener opciones y alternativas. Entonces, hubo toda una discusión. Yo no sé a qué va a llegar esto. Eso está por verse, pero lo que sí está claro es que justo de la misma manera en que los británicos y sus aliados dentro de Washington están tratando de establecer un tono y una orientación para la cumbre de Putin y Biden, que va a ser el 16 de junio,
y los británicos y Washington lo están haciendo en la cumbre del Grupo de los Siete, que es a principios de junio, y luego la reunión de la cumbre de la OTAN, donde todo está enfocado en Rusia y China. Rusia y China son los enemigos, hay que pararlos, etcétera, etcétera. Y en la reunión del Grupo de los Siete están planteando que van a tener una iniciativa limpia verde, que en inglés rima, y eso es lo único bueno que tiene, Clean Green Initiative, rima, pero es fascismo lo que están proponiendo en esta iniciativa. Y Mark Carney del Banco Central, anteriormente del Banco Central Europeo, ahora la persona encargada de las Naciones Unidas para estos asuntos de cambio climático, está anunciando que van a tener para este año ya un mercado de CO2 de más de 100 mil millones de dólares para especular claramente y para forzar un cambio en la dirección de una economía físicamente menos productiva que la actual, que va de la mano con este respaldo ilimitado a la burbuja especulativa. Ellos están con esa presión y esas ideas para la reunión cumbre, para establecer si es que va a haber reunión, va a ser de confrontación con Rusia. Y lo han dicho de diferentes maneras. Bueno, del otro lado, los rusos, del lado de seguridad, han establecido claramente que ellos están preparados para lo que vaya a ocurrir. Hay declaraciones de Patrushev, el encargado de seguridad de Rusia, donde dice que si nuestras reacciones a las sanciones económicas no funcionan, Rusia está preparada para tomar medidas coercitivas fuertes, asimétricas. Entonces uno no tiene que ser físico nuclear para entender que se trata de que ellos no están jugando. Lavrov, en discusiones que tuvo con el canciller portugués Santos, dijo que la relación entre Rusia y la Unión Europea ha llegado a una destrucción alarmante, dijo, y eso es lo que tenemos ante nosotros. Hay declaraciones de Igor Ivanov. Igor Ivanov es ex secretario de Relaciones Internacionales de Rusia, ex canciller, ahora forma parte de la dirigencia de la organización RIAC, Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, que incluye expertos internacionales, además, entre los asesores, incluido un alto representante del movimiento de la RUSH. Pero lo que dijo Ivanov es que a estas alturas probablemente han habido expulsiones de 600 diplomáticos de varios países por lo que está ocurriendo. Y dijo, el mundo ya está en una guerra. Pueden llamar lo que quieran. Puede ser guerra psicológica, guerra de la informática, guerra ideológica, guerra híbrida o cualquier nombre que les guste darlo. Pero la etiqueta no es lo que importa. Esto conlleva el peligro mayor de una confrontación militar. Y dijo, hoy no hay un solo país en el mundo que es capaz de ganar una guerra nuclear, por lo tanto se tiene que evitar y eso empieza por un reconocimiento que nadie gana. Y de ahí dice, hay que pasar a el llamado del presidente Putin para tener una reunión cumbre de los 5 países nucleares de las Naciones Unidas, es decir, los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, para empezar la discusión, que es una propuesta que nosotros hemos respaldado, que la Rusia ha respaldado. Entonces, eso en parte es la respuesta rusa, pero también lo que ahora están planteando públicamente aquí en esta reunión de San Petersburgo, y no es un secreto a voces, porque Lavrov también ha hablado de que están en discusiones con China sobre esto. China también está hablando de que tienen que tener alternativas al dólar ante esta situación de los ataques y demás. Ahora, bien, sí y no, no tan bien, porque estas son medidas necesarias, defensivas, comprensibles, justificadas y van en la dirección correcta. Sin embargo, si no logramos una transformación
del sistema financiero internacional en su totalidad, con una reorganización por bancarrota, como dijo LaRouche con Glass-Steagall, si no eliminamos el problema de esta burbuja financiera internacional, las condiciones de guerra van a seguir existiendo, las condiciones de pandemia van a seguir existiendo y esta película termina mal. Se tiene que lograr eso. Por lo tanto, la manera en que hay que considerar los pasos que están tomando en Rusia, en China, en otros países sancionados, los países que están buscando soluciones a la pandemia, que quieren encontrar vacunas, es que estos son pasos iniciales en la dirección correcta, pero no es la solución total. Se requiere lo que LaRouche siempre ha propuesto y de eso no hay alternativa. Por más que uno diga que lo que se está planteando es justificado, eso es cierto, pero la solución requiere este cambio de una reorganización por bancarrota. ¿Por qué? Porque hay un cáncer financiero que está ahí que hay que eliminar. Y si uno elimina ese cáncer, la manera que hay que, para salvar el paciente, que es decir, la economía física del mundo, incluido de Estados Unidos, se requiere la creación de nuevos instrumentos de crédito a través de una reorganización hamiltoniana de los sistemas bancarios de cada uno de los países y el lanzamiento de proyectos internacionales de infraestructura con una concentración en la ciencia avanzada. Y eso exactamente son las 4 leyes de Lindo LaRouche que él ha planteado y es lo que se tiene que hacer. Ahora, esto ya se ha vuelto un tema urgente inmediato. Hay un documento que les quiero recomendar para que lo lean y para que lo estudien, que es un documento que escribió Lindo LaRouche el 18 de julio del año 2000, hace más de 20 años. Se llama Sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda. Y aunque aborda una situación diferente, tácticamente diferente a la situación de hoy, los principios fundamentales que plantea LaRouche ahí siguen siendo absolutamente vigentes y absolutamente necesarios. Este documento lo pueden encontrar en la página de resumen ejecutivo, que está en larouchepub.com. Y obviamente no les voy a leer todo el documento, pero sí les quiero leer 2 o 3 citas breves de lo que dice al inicio LaRouche para iniciar la discusión que se tiene que tener y para enfocar estratégicamente las soluciones requeridas ante el crack. En ese momento había países que estaban planteando, en especial los países de Asia, que el sistema del dólar era peligroso y dañino para ellos y por lo tanto estaban planteando una situación que se basaría en una canasta de monedas, establecer una nueva canasta de monedas. Y LaRouche dice, no, eso no va a funcionar. Lo que puede funcionar es una canasta de bienes tangibles como un paso intermedio para lograr una solución viable. LaRouche dice lo siguiente, dice para iniciar. Por todas estas razones se ha puesto a discusión que el nuevo sistema monetario y comercial que se necesita use una canasta de monedas para reemplazar el papel que tuvo en 1945 a 65 el dólar estadounidense respaldado en reservas de oro. Abro paréntesis, ese sistema del dólar, del Bretton Woods de Roosevelt, sí funcionó con Glass-Steagall y con un patrón reserva oro para mantener tipos de cambio fijos y un marco que funcionaba para definir el comercio internacional y también la inversión internacional. Pero lo que pasa en 1971, cuando Nixon quita al dólar del oro y establece un sistema de tipos de cambio flotantes, abre las puertas de la economía internacional a la especulación, rompe el vínculo entre el dólar y cualquier respaldo físico económico que antes existía mediado a través del patrón reserva oro.
y más bien lo que se establece es una situación donde el dólar deja de ser la moneda de Estados Unidos. El dólar se vuelve el eurodólar, se vuelve la moneda del parásito, del cáncer especulativo centrado en la City de Londres. Y se establece a través del libre cambio y la convertibilidad y libre del dólar, del euro dólar, y también a través de los tipos de cambio flotantes, se establece lo que realmente es el fin del sistema de Glass-Steagall, porque Glass-Steagall establece una división absoluta entre actividad bancaria productiva, con comercio, inversión de particulares y demás, y la banca de inversión especulativa. Con Glass-Steagall, el uno no respaldaba al otro. Con el sistema antes del 71, la economía física no estaba respaldando la economía de especulación. Había problemas, por supuesto, injusticia, inequidad, falta de desarrollo, pero el sistema no era un sistema donde dominaba el cáncer. Con el 71, ese es el fin, el principio del fin de Glass-Steagall, cosa que luego se establece dentro de Estados Unidos en 1999. Por lo tanto, lo que dice LaRouche año 2000 es, se tiene que regresar a una situación donde exista una forma de estabilidad. Dice lo siguiente: pero en vez de la canasta de monedas que se sugiere, propongo el siguiente método de dos fases para instaurar el nuevo sistema monetario y comercial mundial que se necesita con tipos de cambios fijos. Dice, en vista del grado monstruoso de degeneración tanto de la credibilidad como de la formulación de la política de los Estados Unidos desde octubre de 1998, la reforma viable, si es que se va a hacer, casi seguramente tendría lugar en dos fases sucesivas, regionales y mundiales. ¿Cuáles fases? Dos fases. Primero, se establece una medida de defensa contra la guerra financiera de los fondos de apuestas financieras y especuladores afines. En ese momento no eran las sanciones económicas, pero es lo mismo. Medida de defensa contra eso. Iría también a promover medidas urgentes para fomentar el comercio de mercancías tangibles y las mejoras de capital a largo plazo entre las naciones asiáticas. En la primera fase, pudiéramos prever que en varias regiones del planeta surjan agrupaciones regionales de perspectiva semejante, un tanto empalmadas y que cooperen entre sí. Pero luego viene la segunda fase. La segunda fase sería el restablecimiento de una organización monetaria efectivamente mundial para sustituir al ya quebrado sistema del FMI, lo cual incluiría la vuelta a los tipos de cambios fijos. Esta segunda fase sería un nuevo sistema monetario levantado a iniciativa, entre otros, de los grupos regionales de las naciones participantes. Dice que el primer paso no es un remedio en su totalidad, pero una persona prudente no se queda en su camarote del Titanic cuando ya se está hundiendo. La transición debe basarse en valores económicos que existen independientemente del presente sistema del FMI y que sin duda pueden sobrevivir el fin de este. Y luego ya pasa a discutir la manera en que se define el valor económico, el tema de la densidad relativa potencial de población y la manera en que se tiene que restablecer un sistema totalmente nuevo, independiente del FMI. Y esto lo dijo hace 20 años. Era válido en ese momento, sigue siendo válido hoy, pero más urgente todavía de lo que era hace 20 años. Y el impulso en esta dirección es la crisis del COVID, es la pandemia que ahora ha puesto en estado de alerta roja a la población del planeta. Ese estado de alerta roja no les da automáticamente una visión de la solución, pero sí los abre a la discusión necesaria de los principios de economía física que LaRouche ha legado a nosotros, a la humanidad, para encontrar las soluciones que se requieren hoy día. Y creo que esa debe ser la base de la discusión de los pasos necesarios que hay que tomar en estos momentos.